Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy, como veis, vamos a tratar la RAE, ¿no? Como hemos puesto en el título. Estamos Jorge, bueno, y yo, Tomás, y un invitado especial, como siempre. En este caso es Emilio, que estudia traducción e interpretación y humanidades. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por invitarme, hombre. Ya, a priori mucha gente me ha dicho que este tema como que no le parece muy interesante, pero yo creo que tiene más chicha de lo que parece. No sé qué Sí, pensáis pero vosotros. es un clásico porque a todos nos enseñan las normas de gramática y ortografía en el colegio, en el instituto, pero nunca nos preguntamos de dónde vienen y normalmente lengua es una asignatura tan aburrida, al menos es mi impresión, de que a todo el mundo le resulta aburrida, o aún quizá muy pocos sí que les llega a interesar, que simplemente hacemos borrón, ignoramos, nos memorizamos las normas y cuando ya dejamos de estudiar lengua en la carrera, pues se nos olvida. Pero es que además la RAE es una institución que todo el mundo conoce, porque todo el mundo ha escuchado hablar de ella, pero sin embargo, realmente tú preguntas por lo que hace o para qué sirve y realmente no sabes mucho cómo responder. No, yo creo que lo más que conocen es el community manager de la cuenta de la RAE, como muchísimo. Saben que existe, que Sí. de algún modo administra la lengua de alguna forma o algo así y poco más. Que todo el mundo sabe lo que es y nadie le pregunta. Sí, sí, sí. Una cosa así. Bueno, la RAE pues realmente tiene como misión principal eh, velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes, no quiebren la esencial unidad de todo el ámbito hispánico. Realmente al leerlo, pues no me imaginaba que tuviera esta finalidad. Sinceramente, antes de investigar un poco sobre esto, no tenía esa idea sobre la RAE, no sé vosotros. Supongo que Emilio sí, ¿no? Obviamente. Yo sobre todo cuando empecé la carrera, que es cuando más lingüística se da, eh, sí que nos formaron mucho más con el tema de la RAE y demás. Y ahí fue cuando yo empecé un poco a descubrir todos los temas que ahora vamos a ir poco a poco hablando. Yo no tenía muy claro tampoco la función. De hecho, yo creía en principio que como que tenía como principal función básicamente el recoger cómo se hablaba, ¿no? Cuál era el español en el momento. Pero claro, ahora veo que más bien es como preservar uno frente a la adaptación, ¿no? O al menos eso es lo que parece indicar. Sí, preservar la unidad por encima de adaptarse me parece, bueno, curioso a la par de que me asombra y un poco me asusta. Sí, claro, ese es el principal problema, que se adapta, pero no es el principal. No es el principal objetivo, no es el primer objetivo dentro de la lista de cosas que hacer de la RAE. Sí, básicamente como que vela porque el español, o sea, porque el español se adapte a las condiciones actuales, pero que no rompa con la dinámica que ya tenía, ¿sabes? Exacto, lo primero es la unidad del español y después es la adaptación al español que se hable. Bueno, la RAE además es parte de una asociación, de la Asociación de Academia de la Lengua Española, se llama ASALE, y estatutariamente todas, o sea, a través de los estatutos de la asociación, todas están supeditadas a la RAE, ¿no? Que es como la líder, por así decirlo. O como tú dijiste, Emilio, antes que nos contaste a nosotros, ¿cuál es el papel exactamente que tiene dentro de esta Eh, asociación la RAE? Estas asociaciones son, yo diría casi, lo compararía con un diplomático. Es decir, son academias que se fundan en diferentes países, no solo necesariamente hispanohablantes, según hemos estado hablando antes. Puede ser en cualquier país, simplemente para defender la postura del español y para, teóricamente, pues promoverlo. Lo que pasa es que estas asociaciones realmente no tienen independencia ninguna. Cualquier decisión que quieran tomar, la toman con el permiso de la RAE, siempre consultando a la RAE. Entonces, al final, que existan o no existan, es muy, muy, muy irrelevante. Porque no tienen poder por sí mismas. Claro, por mucho que aporten, si al final la RAE no considera que tienen la validez sus argumentos, además de que
No sé si habrá cambiado, pero vamos, hasta hace poco la única forma que tenían de comunicarse era por mensajería, o sea, ni siquiera a través de internet. Sí, eso es otra de las críticas de la RAE, que la RAE a lo que es la actualización de medios ha llegado un poco tarde, que tampoco me sorprende siendo un organismo público y demás. Todos sabemos que en las administraciones públicas todavía se lleva Windows XP, pero obviamente llega mucho más tarde, los recursos, que bueno, no sé si acabaremos derivando los recursos que ofrece la RAE o no, pero los recursos son bastante limitados en comparación con otras instituciones. Claro. A mí también, hablando, o sea, mirando un poco sobre la RAE, me ha llamado la atención lo de que los estatutos, bueno, los estatutos, realmente en una de las primeras páginas que puedes ver en la página web de la RAE, te pone que la academia elegirá a sus individuos, o en la academia, que son, eh, bueno, la RAE tiene unos académicos, ¿no? Que son los que forman la RAE. Y Ujú. estos académicos son los que deciden qué cambios gramaticales o ortográficos o qué palabras nuevas se introducen dentro de la RAE. Estos académicos son elegidos entre las personas que se consideran más dignas para ocupar un puesto como académico dentro de la propia RAE. Además, en votación secreta y, bueno, y por mayoría absoluta, ¿no? Pero que la votación se hace en secreto y lo que ellos consideran como dignos. O sea, no hay ningún tipo de criterios ni nada. Simplemente lo que ellos consideran digno. Que por otra parte, los académicos de la RAE, bueno, el más joven tiene 55 años y la mayoría tienen más de 70. O sea, en cuanto a actualización van un poco lentos. Y bueno, no sé, tampoco me quiero meter en esto, pero con más de 70 años, que tendrán muchos, bueno, hay de todo, ¿no? Pero de menos de 60 solamente hay una persona, que es el último que ha entrado en 2019. Una persona de más de 70 o incluso de 60 años se va a adaptar a los tiempos modernos y la evolución que tiene una lengua. Es difícil, ¿no? Aunque ya hemos dicho que la RAE no pretende la adaptación, sino mantener la unidad. Efectivamente. Uno de los problemas, por ejemplo, que tenemos ahora es con el mundo de las nuevas tecnologías, de que la RAE en muchos casos no acepta los neologismos. Un neologismo es una palabra que se importa, es una palabra nueva que aparece y en estos casos son extranjerismos. Decimos clic, por ejemplo, que no es una palabra española. Pues eso es algo que ha costado mucho que la RAE acepte y que sea, y que no solo que sea válido, sino que sea casi legal a nivel gramatical y a nivel léxico el escribir clic en un texto. Entra en confrontación un poco con lo que se pretende, ¿no? O sea, porque le pedimos a la RAE funciones que realmente no busca cumplir. O sea, la RAE no busca adaptarse a la realidad contemporánea, pero a su vez es necesario porque al final las palabras salen de la RAE, las palabras españolas. Y claro, también existe el problema de que la RAE no tiene ninguna forma, ningún criterio, ni ningún proceso para crear palabras nuevas. Es algo que se le pide mucho, ¿no? Que tenga un organismo dentro de la RAE o que sea externo a la RAE que, que pueda crear, que tenga bueno, que simplemente que pueda crear palabras nuevas, ¿no? Porque ahora mismo la RAE lo único que hace es, bueno, están usando una palabra, de repente. Busca en periódicos, en libros, en webs, bueno, en los medios de comunicación en general. A ver, esta palabra, si se usa mucho, si se usa poco. Pero no generan palabras nuevas, simplemente cogen palabras que se están dando de momento, o sea, se están usando mucho y que por supuesto que no proceden de otros idiomas, ¿no? Sí, o sea, la RAE de por sí no crea palabras, pero porque una institución en sí no puede crear palabras. Es decir, la palabra, y esto va un poco con el hilo que yo quería explicar un poquito, la base de lingüística que hay que entender para entender un poquito todo esto, es que una palabra cuando surge, ya sea una palabra totalmente nueva en cuanto a escritura, o simplemente que se le dé un significado nuevo a una palabra, eso surge a partir de un individuo o un grupo de individuos muy pequeños que le dan eso. Y poco a poco esa palabra puede llegar a tener ese significado. Es decir, si nosotros mañana, si Madrid mañana se pone de acuerdo y le va a llamar mesa silla y a la silla mesa,
Pues poco a poco en Madrid se va a aceptar eso. Y el diccionario de la RAE, antes o temprano, acabará poniendo que mesa en Madrid se refiere a silla y que silla en Madrid se refiere a mesa. Entonces, no podemos hablar de que la RAE tenga que crear palabras nuevas como tales. Lo que sí que se le acusa mucho a la RAE es que es muy lenta y muy poco innovadora. Es muy conservadora en cuanto a la adopción de palabras y la adopción de extranjerismo. Que es, por ejemplo, en el español latinoamericano es muchísimo más normal la adopción de extranjerismo que aquí. También un poco por el mayor contacto con el inglés, pero aún así. A ver, entiendo, pero por ejemplo, tú eres traductor, ¿no? O lo serás en un futuro cercano. Sí, Entonces, estoy a 2 meses del mercado laboral. entonces sabrás que, por ejemplo, para artículos académicos o científicos que son realmente complejos, claro, la mayoría de todos esos artículos se realizan en inglés y no tienen una base en español. Claro, ya los artículos que tienen una cierta relevancia, incluso en España, ya no se escriben en español, se escriben directamente en inglés. Y algo que estoy viendo, una crítica que estoy viendo mucho, es que se le acusa a la RAE de no crear palabras que se puedan adaptar a este nuevo vocablo que está surgiendo de investigaciones, por ejemplo, que se dan en inglés, porque las más importantes y la mayoría de ellas se dan en inglés, que claro, hacen falta palabras nuevas que de alguna otra... que ya no estamos hablando de que lo necesiten científicos de por sí, sino traductores que no saben cómo, qué palabra utilizar en español para ciertas palabras en inglés que son al final tecnicismos de la propia ciencia en cuestión, ¿no? Ya sea biología o informática, lo que sea. Sí, a ver, en eso sí que peca un poco en aspectos técnicos y muy especializados. Sí que la RAE peca. Peca porque, como os he dicho antes, es muy conservadora. Entonces, a una investigación reciente acerca de inteligencia artificial, pues a los señores de la RAE, que, a ver, de lingüística y de lengua y del castellano saben, no me voy a meter con ellos por ahí, pero de inteligencia artificial, probablemente, como ya hemos estado hablando, el más pequeño tiene 55 años, no creo yo que estén muy puestos, pues obviamente que les cuesta, pero porque no entienden ni el propio concepto. Y es verdad que los traductores muchas veces nos encontramos con eso, con palabras que no tienen un equivalente directo al castellano y muchas veces tenemos que estar días incluso para una palabra. Claro, es que además está el problema de que son lingüistas, no son especialistas en ningún otro sector ni ningún otro, bueno, ninguna ciencia, ¿no? Ese es el problema, que además los académicos no se adaptan a las necesidades de la lengua. O sea, simplemente son lingüistas y por su experiencia y lo que viven, la RAE no es un centro de investigación, a eso quiero ir. O sea, la RAE no tiene un equipo que pueda investigar en diferentes tipos de ámbitos y diferentes circunstancias para adaptarse a la lengua, porque al final la RAE, cuando quiere hacer su diccionario y quiere cambiar unas ciertas palabras y quiere introducirlas, pues contrata, subcontrata una editorial y se lo hacen y ya está. Exacto, uno de esos de los problemas es precisamente eso, que la RAE no está especializada en ningún ámbito más allá de la lengua. Entonces, por ejemplo, para el diccionario panhispánico de Duda, que es otro diccionario que tiene la RAE, que es acerca de ortografía y de cómo usar el punto y coma, por ejemplo, que eso es algo que prácticamente nadie utiliza. Yo lo he usado en la universidad y porque me han obligado. Entonces, en ese aspecto sí que está muy, bueno, relativamente bien posicionado, pues lo mismo, con una posición más conservadora, pero bien. Pero claro, la principal diferencia con otros países es que nosotros aquí reglamentamos nuestra lengua a partir de eso. Y si en la Universidad Complutense de Madrid hay un avance enorme en yo qué sé, en potencia computacional, por ejemplo, ¿no? En computación ha habido un descubrimiento impresionante. Eso normalmente en un país extranjero, no sé, el caso del inglés, que es por eso por lo que venía, el caso de que eso se diera en una universidad inglesa, ese departamento de computación iría rápidamente al departamento de lingüística y le diría, mira, ha pasado esto, te lo explico, ayúdame a buscar una palabra, tú que sabes,
de palabras, yo sé de computación. El problema es que aquí en España no puedes, porque la RAE es relativamente difícil de acceder y difícil de contactar, porque al final hay una burocracia de por medio entre tú, yo y cualquier persona que tenga una cuestión y los académicos de la RAE. Es que al final ellos mismos se describen como un organismo que en sus procesos, en sus procedimientos son secretos. O sea, ellos mismos lo dicen en su web. Entonces, ahí tenemos el problema de que encima es una institución que es semipública, o sea, no es pública. Y de hecho, yo diría que, que los fondos privados son el triple de los públicos y ahora, o sea, porque antes eran como 15 veces más, por así decirlo. Entonces, al final es una institución de la que depende la lengua y además es privada. O sea que en 1993 creó una fundación para adquirir fondos de empresas como el Santander, Telefónica, la Caixa, todo tipo de empresas del IBEX 35 y simplemente se financia a través de esa fundación, ¿no? Por ejemplo, en 2020, 16 millones vinieron del sector privado y 5 millones del sector público. Pero es que esos 5 millones del sector público es el máximo que se ha conseguido en la historia. O sea, desde 1993 hasta ahora, nunca había habido tanta recaudación por parte del sector público. O sea, por parte del Estado, ¿no? Entonces tenemos una institución que es semi-privada o cuasi privada, porque al fin y al cabo ni depende del dinero público, porque por ejemplo en 2015 actualmente son 5 millones, pero en 2015 por ejemplo lo que le llegó fueron 1,6 millones en comparación a los 16 millones que le aporta el sector privado. Además, no es una institución que sufra, ¿no? Porque trabajadores, como hemos dicho, tienen 46, que son los académicos, pero los académicos de la RAE como tal. Después tienen los correspondientes, que son los que son, bueno, algunos son españoles y otros de otros países, pero creo que ni siquiera cobran. Así que dinero no le falta. De hecho, la mayor parte de sus fondos, la mayor parte de los fondos de la RAE están invertidos. O sea, ni siquiera los tienen a disposición. A lo mejor tienen 16 millones, o sea, 16 millones y 15 están invertidos entre fondos, bonos, acciones. Es que realmente... Y no se le puede recriminar nada en ese aspecto porque son todos fondos privados. Sí, o sea, son fondos privados, pero tú caes en la cuenta de que es la Real Academia Española, es decir, tiene carácter oficial en todo el Reino de España desde 1713 que se crea. Claro. Entonces, económicamente, no es que cada año cuando paguemos los impuestos estamos subvencionando esos sueldos, sino que estamos admitiendo que la RAE es la autoridad lingüística sin realmente haberlo decidido. Simplemente se creó en 1713, como os he dicho, y desde entonces lleva ahí. Como suele decir, ¿no? Ni pincha ni corta. O sea, nosotros ni pinchamos ni cortamos con la RAE. Exacto, porque no, o sea, dentro de los lingüistas, de la gente que estamos más cercanos a lo que es el español y a las lenguas, sí que hay crítica. Yo en mis clases se ha debatido muchísimo sobre la RAE, pero más allá de eso, la RAE es un ente que está ahí, que todos conocemos, pero al que no le prestamos atención, porque no es relevante en nuestra vida. Quiero decir, si yo digo me se ha caído, la RAE no viene aquí con la Policía Nacional a arrestarme. Sí, pero es que además no tenemos ningún tipo de potestad para decirle a la RAE, oye, que nosotros, personas que hablamos español, en su mayoría queremos que aceptes esto. No podemos. Porque encima, si ya han estudiado ese caso, o lo han tenido en mente, o lo han estudiado y lo han descartado, o lo quieren llevar en un futuro y sacarlo, es que no lo sabemos porque no se puede saber. Porque al final todo lo que sabemos de la RAE es lo que ellos quieren que sepamos. Y es lo que me suena peor de la RAE realmente, ¿no? Porque al final todo tiene solución menos lo que no se quiere solucionar directamente. Es un aspecto negativo porque no quieren que se conozca absolutamente nada de ellos, ni que se sepa que
qué procesos siguen a la hora de incorporar palabras nuevas. Se sabe simplemente que hacen una investigación, que subcontratan a editoriales para que, por ejemplo, si cogen una palabra, dicen nueva, por ejemplo, vamos a introducir pie, pues subcontratan a una serie de lingüistas y hacen una investigación sobre en cuántos libros aparecen, cuántas webs, en cuántos medios de comunicación, periódicos, y se saca una conclusión y después a través de otros, es que no se sabe qué procesos siguen, simplemente que al final o lo aceptan o lo deniegan según lo que esos 46 académicos, que son los que componen la RAE, decidan. O sea, en el proceso sí es verdad, es muy opaco, pero también te digo una cosa, y que eso de que nosotros no podamos ir a la RAE y decir esta palabra, queremos que aceptes esta palabra, eso es lo que creemos que no podemos hacer, pero de hecho es lo que podemos hacer. Porque el poder de cambiar una lengua no viene de los 46 académicos de la RAE. Viene de todos y cada uno de los hablantes. Lo que pasa es que es una forma, no es una forma organizada. El avance y los cambios de lengua es anarquía pura. Porque es simplemente lo que se asiente más. Nosotros, por ejemplo, hemos crecido escuchando, no sé, yo por ejemplo, de mis padres, expresiones, no sé, me acuerdo, me suena que había una de Stevie Wonder, pero ahora no me sale en las cosas del directo. Pero hemos estado escuchando siempre, a lo que voy, es una serie de expresiones que a nuestros hijos y las futuras generaciones no van a llegar, pero a nuestros hijos les van a llegar el de locos y el en plan. Claro. Sobre todo el en plan, eso es categórico. Y sin embargo, por ejemplo, la RAE lo rechaza, en plan. Claro. Dice que no debería existir. O sea, es esa pureza, ese conservadurismo. Exacto, pero que eso lo es rodea. erróneo, porque la lengua, el problema de la RAE es que tiene una concepción que de hecho es de uno de los artículos que he estado mirando de Juan Carlos Porero Cabrera, que era un investigador de la Universidad Complutense, si no recuerdo mal. Pero es el mito de la lengua perfecta. Es creer que la lengua es una piedra en bruto que hay que estar puliendo constantemente. Y tú una piedra a la naturaleza no te pones a pulirla, no hay una meta sobre ello. Lo único que estás haciendo, muy bien, la vas a pulir, pero la lluvia, el clima, todo va a llevarlo a que simple y llanamente se vuelva a desgastar y se vuelva a adaptar a como estaba en la naturaleza. Entonces, no podemos admitir que la RAE, no podemos decirle a la RAE, no, lo que diga la RAE va a misa, porque la RAE realmente no tiene la autoridad. La autoridad la tenemos nosotros como hablantes. Y si todos los hablantes mañana decimos que vamos a empezar a decir ok, McKay otra vez, pues la RAE va a tener que aceptar eso dentro de su propio diccionario. Debería. Claro, como nos dice problema es que Juanma, no lo hace. Stevie Wonder. Efectivamente. Gracias, Juanma. Los académicos correspondientes son como una especie de enviados, por así decirlo, que no son enviados, porque no los envía la RAE, pero como las noticias, ¿no? Que mandan a un reportero, pues no sé, a cubrir una noticia en el extranjero, donde sea. Pero al final es el periodista el que está allí en el extranjero esperando la noticia y bueno, y se sitúa donde necesite, ¿no? El noticiario. Pues lo mismo pasa con la RAE, ¿no? Que tiene una serie de personas que ellos consideran dignas, porque para ellos todo funciona con la dignidad. No se sabe exactamente bajo qué criterios lo hacen. Que son personas que tienen algún tipo de conocimiento sobre la lengua o... Bueno, que ellos consideran eso. Dignos por su conocimiento sobre la lengua. Y... O sea, lo que hacen básicamente es algunas cosas que le pide la RAE, que tampoco especifica qué es eso, pero también se encargan de comunicar a la RAE sobre las variaciones que ocurran en la lengua, ¿no? Y una vez se lo comunican a la RAE, pues ya se decide qué se hace, ¿no? Pues claro, tiene este tipo de académicos correspondientes en España, tienes en Hispanoamérica y tienen en el extranjero. En España hay 34, en el resto de países extranjeros, como puede ser Suiza, Francia, Japón, Finlandia, prácticamente todos los países, bueno, todos los países no, pero en la mayoría de países desarrollados, sí, eso, exacto. desarrollados sí están.
Son 94 los que hay en el extranjero y hispanoamericanos son apenas 2. Se muestra claramente lo que le importa a la RAE Hispanoamérica y Latinoamérica, ¿no? Sí, Es- sí, es el tema, el imperialismo lingüístico que ejerce la RAE. Hay que hablar de que la RAE divide sus diccionarios y tenemos por un lado el diccionario de la RAE oficial, el estándar, el que todos hemos tenido alguna vez, o hemos visto alguna vez, y después está el diccionario de americanismos. Es Sí, sí. decir, segregamos la parte y simplemente es un diccionario que hasta donde yo sé no es tan avanzado, que simplemente recoge un poco del léxico, pero es muy curioso que la RAE fomente tanto la variedad española, la variedad castellana, cuando no es ni siquiera la más hablada, porque si nos vamos a la que es más hablada sería la variedad mexicana. Esa es la que más hablantes tiene, nativos. Y si contamos Estados Unidos que estudian esa variedad y no estudian la castellana, todavía más. Es que, además, vosotros que estáis escuchando, podéis ir a la página de la RAE, mirad los académicos correspondientes y veréis que ponen súper bien todos los académicos españoles con sus nombres en grande, apareciendo poco a poco ahí. De dónde residen y todo aparece, ¿no? Y bueno, los extranjeros igual, ¿no? Viene súper bien. Su nombre en grande. Te vas a los hispanoamericanos y es un párrafo que te dice, tenemos dos, son este y este. Y ya está. Es que ya no es que sea cutre simplemente, es que a quien lo lee le parece despectivo. Sí, 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 es que lo es. Y es uno de los grandes problemas de la RAE y del español que se intenta exportar desde España, del castellano. Y es que no se hace de manera eficiente. Primero, no tenemos en Hispanoamérica, salvo en Colombia, que sí que se acepta la RAE. En el resto, la RAE es como, está ahí. Está ahí, pero ni siquiera se sigue. Imaginaos ir a Argentina y seguir las normas de la RAE, es imposible. Imaginaos el vocabulario argentino, que es tan diferente. Solo os tenéis que meter en un directo de ahora que está en Marbella Vice y meteros a ver cualquier futbolista argentino que haya, o cualquier streamer argentino, os vais a dar cuenta de la variedad, de la diferencia. Y eso la RAE no lo recoge, cuando se supone que lo tiene que recoger. Es que realmente, ¿dónde está la unidad? Porque es una institución que se ha quedado en el pasado y además es muy difícil que se actualice porque al final están entrando. Es una institución donde si existen los amiguismos, que pueda verlos perfectamente, no lo conocemos y no se puede solucionar. Sí, sí, a Porque, ver, por probabilidad, amiguismo hay. Quiero decirte, no voy a decir que el 100% vaya, no voy aquí a hacer acusaciones de las que no sé, pero por probabilidad mínimo uno, yo hombre, apostaría que eso sí hay probabilidades altas. hombre, y que todos los lingüistas dignos tengan más de 60 años, pues sospechoso. El problema también es que hace mucho mal hacia las investigaciones lingüísticas que se hagan en una universidad. Porque imaginaos lo que es estudiar toda tu vida lingüística porque te encante, porque te guste muchísimo, dedicarte al estudio del español perfectamente, conocerlo a la perfección, acabar de doctorado, haciendo tu doctorado o de investigación, de investigador postdoctoral en una universidad, para que después lo que tú investigues no tenga una relevancia oficial ni una relevancia importante, precisamente porque la RAE dice que no, o porque la RAE lo ignora. Que ese es el principal problema. El problema es que la RAE regula todo. Aglutina todos los posibles cambios y no permite el desarrollo de estas pequeñas partes, porque un investigador por sí mismo no es algo no tiene los mismos recursos que la RAE. Estamos hablando de que la RAE tiene 16 millones, hemos dicho. Aunque estén todos invertidos, aunque se queden con 1 millón, es mucho más del dinero que tiene un investigador. La cosa es que a la RAE le sobra el Entonces, dinero. Literalmente le sobra. sí, sobrarle le sobra, pero yo voy más encaminado hacia la parte lingüística, que es de las que sé más, y es que no se permite el cambio natural. Esto, normalmente como yo me imagino que esto tendría que ser, sería cambio constante a partir de investigaciones de gente que hace investigación postdoctoral, gente que enseña en universidades, que está también en contacto con el lenguaje de los más jóvenes, porque a mí me ha hecho mucha gracia Liquids al principio, que se pone con buenos días, recordándome al lenguaje inclusivo, que es otra de las grandes batallas de la RAE. No tiene sentido porque te refleja al final el idioma
y la forma de hablar, lo que llamaríamos en lingüística el sociolecto, porque es un grupo social, de la parte más envejecida. Casi estaríamos hablando de una variedad que ya está fuera del tiempo. No por meterme con las personas mayores, pero es verdad. De que si una persona tiene 70 y tantos años, no está hablando el lenguaje de la misma manera que lo hace una persona de 45 años que está en el grueso y que es la mayor parte de la población. Me surge una duda con esto. Por ejemplo, ¿podríamos decir que el lenguaje o la lengua es democrática? En el sentido de que a mayor número de personas utilizando ciertos términos, esos términos pasan a ser válidos, y si términos caen en desuso, pueden ser eliminados. ¿O todo término que una vez se usó debe quedar registrado para siempre? A ver, la lengua como tal tiene 3 variantes. Tiene primero la variante geográfica, que es la que estamos yo creo más acostumbrados, sobre todo aquí en España, que es con los dialectos y con los acentos. Una cosa es dialecto y otra cosa es acento. Pero si nos acercamos, por ejemplo, a la frontera de Extremadura o de Castilla-La Mancha, perdón, de Castilla y León con Portugal, sí que hay pueblos específicos en la frontera donde sí que se desarrolla un dialecto propio mezcla de castellano y portugués. Precisamente por eso. Eso es una variante. Después otra variante es en el tiempo. El español de hace 100 años no es el español de día de hoy. Y después es social. No, por diferentes factores sociales como edad, clase social o bienestar económico, ¿no? Incluso sexo. Son todos factores que pueden modificar mucho cómo hablan. Pero un término que se usó en el siglo XVI perfectamente puede haber muerto. De hecho, hay términos del siglo XVI que han muerto y han surgido otros, simplemente porque el cambio de la lengua es constante. Sí. Entonces, en el aspecto democrático de regularizar la lengua, ahí es un aspecto más es algo más conflictivo porque la lengua, para ser como tal, teóricamente, tiene que tener una gramática escrita, tiene que estar normalizada. Entonces, normalmente esa normalización se realiza con lo que más se hable, porque es la forma más democrática de hacerlo, pero no se debería de excluir a otras variedades similares, como por ejemplo puede pasar con el acento andaluz, o como puede pasar con el acento mexicano, o como puede pasar con otros acentos que fuera de España, o con el acento gallego, o con cualquiera, que simplemente se puede llegar a hacer chistes sobre ello, o se puede llegar a decir, ¿no? Tú hablas mal, y no de forma chistosa, que eso siempre hay huecos, pero de forma seria. Entiendo la gramática como unas normas que sí tenderían, o desde mi punto de vista sí podrían permanecer más estáticas, mientras que el vocabulario sí evoluciona, ¿no? O a lo mejor aparecen entendido. Bueno, para mí dentro del vocabulario entrarían expresiones, ¿no? Como tú antes has mencionado de OK McKay, Effective Wonder o cosas así, que digo, bueno, se utilizaron en cierta época, pero a lo mejor ahora mismo no se usa tanto. Pero claro, como que el vocabulario, aunque evolucione, también me da que pensar que hay cosas que a lo mejor ya no vamos a decir, porque incluso a los objetos a los que se referían ya no existen o no se producen. Pero claro, ¿tendría sentido que desaparecieran de los diccionarios o de la lengua oficial por el hecho de que ya no existe la forma de usarlo? Por ejemplo, cuando hablamos de un disquete o un Walkman, ¿no? Que estaba recogido. Walkman ya no lo vamos a usar, pero sin embargo, ¿debería por eso desaparecer de la lengua oficial? ¿O como una vez existió un aparato al que todo el mundo llamaba Walkman, ya debería quedarse registrado para siempre en un diccionario? No necesariamente. Es decir, un diccionario simplemente tiene que ser el espejo de las palabras que usan los hablantes de una lengua. Por lo tanto, si Walkman a día de hoy ya no se usa tanto, mientras haya un uso significativo, que la cosa es, obviamente la cuestión está en dónde se pone ese límite, que eso depende mucho del lingüista que lo está haciendo, pues sí que puede llegar a, quizás no ahora, pero quizás dentro de 30 años, desaparecer del diccionario. Seguirá las ediciones anteriores de los diccionarios, porque los diccionarios tenemos que tener en cuenta que siempre tienen ediciones, y todas esas ediciones siempre se quedan.
tú te puedes buscar la primera edición del diccionario de la RAE que la encontrarás y verás todas las palabras que había en el 1713. Es que, Exacto, claro, o sea, el diccionario no es una cosa que transmute, no como tal, sino cada diccionario es una edición y que en cada edición se ve el progreso de la lengua. En cuanto a vocabulario, en gramática sí que tienes razón, que es un avance mucho más lento, que sí que se da, pero como son estructuras más férreas, porque una palabra siempre puede ser sustituida por otra, por un sinónimo, pero una estructura gramatical es muy complicado que se sustituya. Claro, yo digo, o sea, me sonaba raro decir que desaparezca de un diccionario, desapareciera de los diccionarios por el hecho de decir, bueno, pero eso existió y cualquier persona que en algún momento, por algún casual, quiera referirse a eso o descubra que es eso, pues tendrá que tener una forma de buscar qué significaba. Desde mi punto de vista, lo que queda claro, al menos en lo que llevamos de stream, es que la RAE no solamente está anticuada, sino para lo que es en la actualidad es pequeña. O sea, la RAE necesita de otros organismos que le ayuden, bueno, que le ayuden o que cumplan unas funciones que no cumple la RAE, ¿no? Por ejemplo, el que hemos dicho antes, ¿no? Cuando se generan nuevos términos en la sociedad, por ejemplo, ¿no? Se está hablando de repente mucho de muchas palabras, porque en la actualidad no es que hayan surgido una o dos nuevas, es que que surgen decenas. Ahí está el problema, que las RAE son 46 personas que tienen una edad y que no se han adaptado todo lo bien que se adaptaría un joven a tantos cambios que se producen con internet, por ejemplo. Y claro, necesita un organismo que investigue y que sepa que... O sea, que vea qué palabras son necesarias o qué palabras se están dando, porque al final la RAE no da, o sea, no da para tanto. O sea, tienen mucho dinero, pero son al final muy pocos componentes. No quieren a lo mejor que se les vaya de las manos, no sé. Porque a lo mejor pues tampoco tienen una motivación extra, ¿no? Que podría tener una persona de 30 años que se quiere comer el mundo y dice, voy a cambiarlo todo y va a estar todo genial. Y vamos a hacer la RAE una institución líder en la lengua mundial, por ejemplo, ¿no? Pues una persona de 70 años no tiene esa motivación. Ya ha cumplido su vida, ha cumplido sus objetivos. Yo creo que el problema es eso, ¿no? Que no hay un organismo que genere, por ejemplo, palabras bajo unos criterios o que a lo mejor recoja todo lo que, pues estos corresponsales, bueno, correspondientes, ¿no? Académicos correspondientes, que además, pues también le veo el defecto ese de que Hispanoamérica, ¿qué? La minoría peninsular es la que impone sobre el resto, que es la mayoría americana, porque al final hay que reconocer que la mayoría de hispanohablantes es americana. Y por ahí hay Y que además empezar. es muy el problema que tiene Hispanoamérica es que es muy fragmentada. Porque hay muchísimos tipos de hablas diferentes y sí que las comunidades suelen ser más pequeñas. Por encima de la variedad castellana está, si no recuerdo mal, la mexicana y quizás la argentina, pero estoy en duda. Claro, pero es Por que debajo además, de las 5 primeras no está la castellana. Pero claro, ¿qué tiene más recursos? Pues la RAE, porque se destinan más recursos y porque los tiene. Obviamente no es lo mismo con otros países latinoamericanos en los que o no se presta esa atención o no se presta tantos recursos a realizar esa labor. claro, el problema también es que la RAE tiene recursos, o sea, tiene dinero. La RAE tiene dinero. Y además los académicos correspondientes no cobran. Hacen su trabajo, informan a la RAE por amor al arte. O sea, lo hacen por vocación. Al final, el sueño de muchos lingüistas es acabar en la RAE. Si es que es su sueño. Y no piden dinero, de hecho. Lo hacen y les encanta. Pero el problema es que la RAE no se esfuerza en nombrar académicos en Hispanoamérica. O sea, es que no se esfuerza. De hecho, en el pleno actual de académicos, creo que se llama de número, académicos de número, que son los que están en España y forman como el grueso importante, ¿no? De la RAE. De esos, yo me atrevería a decir que si hay uno o dos que son
hispanoamericanos ya me la estoy jugando, ¿sabes? Porque creo que es que no hay ni uno. Sí, es que la presencia es ínfima. Pero es porque también hay que tener muy en cuenta que obviamente a un país latinoamericano que venga una institución española a decirle cómo tiene que hablar, no es algo que le guste. Claro, pero el problema Además, es ese, que la RAE trata de unificar imponiendo el español de España. Que no es exacto. si la RAE cogiera y hiciera académicos correspondientes de Hispanoamérica, que solo tiene dos, no sé cuántos países hay hispanohablantes en América, pero creo que son 20, 22, 23, están por ahí, ¿no? 22, 21, por ahí está la cosa. Aunque sea uno por cada país, que igualmente dentro de cada país hay muchísimas diferencias en la lengua, porque no se esfuerzan en tener ni siquiera uno por cada país. Es que me parece ya a un nivel de... No lo hago, pero porque se nota de lejos que es que no quiero. No hay por dónde... Yo venía con la idea de decir, no puede ser tan malo, pero es que conforme me he ido informando digo, es que es peor. O sea, es que es peor de lo que yo pretendía. Ujú. El principal problema de eso es que para la situación ideal, y creo que ahí estamos todos de acuerdo, sería que por cada variedad del español hubiera un diccionario, es decir, que hubiera un diccionario de argentino, que hubiera un diccionario de chileno, que hubiera un diccionario de colombiano, que hubiera un diccionario de mexicano, y así. Sería El problema ideal es que y además, claro, el, no dejaría a nadie indiferente. exacto, porque cada uno tendría esos recursos. El problema es que muchas veces también el diccionario depende mucho de la rentabilidad que tú le puedas sacar. A partir de sacar tiradas y de sacar ediciones. Quiero decir, el diccionario no se hace, por desgracia, por amor al arte. Se hace porque tiene que haber un beneficio detrás, obviamente, para la editorial que lo haga. Simple y llanamente porque la RAE no, hasta donde yo sé, la RAE no edita sus propios, sino que subcontrata a otras editoriales No, para que no, la por publiquen. eso. Entonces, imaginaos, claro, en México sí te puede salir más o menos rentable, pero imaginaos en un país como Ecuador. ¿Te sale rentable el trabajo de investigación lingüística, de léxico, de expresiones, que es muy diferente y que lleva mucho trabajo en comparación con el castellano, para que después quizás no puedas sufragar todos esos gastos? Ahí es otro problema. Lo que pasa es que no sé si estas academias, supongo que sí, ¿no? Que las academias lingüísticas de cada país, supongo que sacarán sus propios diccionarios en concreto, pero realmente es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Se me acaba Sí, de en ocurrir ahora y no lo he Latinoamérica mirado. hay una mezcla tanto de universidades que publican diccionarios siguiendo el modelo inglés y el estadounidense, como de instituciones que lo publican. Ajá. Es una mezcla, dependiendo del país sobre todo, porque al final en estos países se depende mucho para hacer un diccionario de esa magnitud del dinero público, porque no operan en bolsa, al menos hasta donde yo sé. Entonces, tiene que venir dinero público a sufragar todos esos gastos. Ujú. Y al final tenemos el problema de... Yo no creo que sea por sufragar gastos, porque si realmente la RAE lo quisiera, no sé si uno por país, pero al final podría hacer más de lo que hace, ¿no? En cuanto a diccionarios, porque tiene un diccionario de americanismo desde 2010 encima, porque es que no es nuevo, o sea, al contrario, no es que lleve ya tiempo, es que es nuevo, o sea, desde 2010 apenas, y son americanismos, o sea, que son palabras que son propias de América Latina, pero que ni siquiera especifica por países ni nada. O sea, no es un diccionario como tal. Una persona de Latinoamérica que coja ese diccionario y busque, no va a encontrar todas las palabras que usa. Porque o sea, tiene una mezcla, lógicamente, en su habla, en su vocabulario, de, del español de España, por así decirlo, ¿no? Y del español latino. Claro, la RAE no ayuda de ninguna manera porque no sé, una persona de Argentina no puede acudir a un diccionario en concreto a buscar una palabra porque puede estar en uno o puede estar en otro. Porque además, en el diccionario de la RAE, como tal, también aparecen algunos americanismos, o lo que yo entiendo como americanismos o personas o palabras, perdón, que han venido del español americano y ahora la usamos también en la península. Es realmente una falta de organización y de no querer hacer las cosas bien.
Sí, o sea, hay muchos factores y yo creo que, como ya has dicho antes, la RAE es muy opaca. Yo creo que es que no sabemos todos los factores directamente. Pero sí que es un problema y que se intenta ejercer ese imperialismo lingüístico a través de imponer esa, esa variedad, que hablo de variedad en los diferentes tipos de lengua que pueden darse, como es el mexicano, como es el castellano, como es el argentino, como es el colombiano, ¿no? Es muy complicado. Es un He caos perdido el hilo de lo terminológico que que estaba diciendo. tienen ahí montado que no es normal. Si realmente la RAE se pusiera de acuerdo con esas academias que están en Latinoamérica, ¿no? En todos los países diferentes, y se pusieran de acuerdo, se podría publicar perfectamente un diccionario por país y uno en concreto que recoja todo, que a lo mejor sale en la enciclopedia, ¿sabes? Porque son tantas palabras que utilizamos todos, pero yo creo que realmente se podría utilizar, pero el problema es que quiere mantener la unidad de todo el idioma bajo la bandera española. O sea, la bandera o el nombre de España, porque al final pretende centralizarlo todo y que no se le escape de las manos. Sí, sí, es que es eso, es imperialismo, pero realizado, imperialismo, neocolonialismo, como lo queráis llamar, pero hecho de una forma específica a través de la lengua. Y al final se intenta poner al español, al castellano, por encima de todas esas otras variedades. Cuando lo que de hecho está pasando es que es al contrario. Es decir, si tú eres un... Si nos pusiéramos nosotros en la situación de que quieres aprender español, no eres un hablante nativo y quieres aprenderlo, lo más probable es que no aprendas el español de España, porque solo lo hablan 47 millones de personas, Por ejemplo, si en te vas a comparación con los YouTube, 120 de México. es como lo que pasa un poco con... Por ejemplo, te vas a Estados Unidos, preguntas por España y te dicen los mexicanos son todos españoles, ¿no? O los españoles Exacto. son todos mexicanos. Después te vas, por ejemplo, a Corea del Sur y, por ejemplo, en Corea del Sur lo que aprenden en su mayoría es una especie de mexicano raro. O sea, no, lo que aprenden no es ni siquiera español, porque además, otra Sí, cosa sí. que quería mencionar es que el Instituto Cervantes no tiene prácticamente ninguna relevancia en el extranjero. El Instituto Cervantes es un intento de hacer lo que ha hecho el inglés a través del British Council, pero que nunca se ha conseguido. Porque si nos ponemos a mirar dónde está realmente presente el Instituto Cervantes, en ningún sitio. Porque no se siguen los estándares muchas veces que marcan ellos. Si os vais a Estados Unidos no sigue las normativas del Instituto Cervantes, sigue las suyas propias. Y se basa en el español mexicano, porque es el que tiene más cerca. Y si nosotros como españoles vamos a Estados Unidos y nos encontramos con algún estadounidense que habla español, nos va a hablar de carro, no de coche. Y si le decimos coger el vaso, nos va a mirar con cara rara. Pero porque es así, porque se intenta dar como como dice el eslogan de la RAE, este esplendor. El eslogan de la RAE es limpia, fija y da esplendor. Es un esplendor que no tiene. Porque para empezar, una lengua no brilla, no tiene esplendor. Pero Claro. para más INRI, aún, es que no se consigue ese impacto internacional. ¿Vosotros qué pensáis, por ejemplo, de... Por ejemplo, he leído un artículo en el que decía que la gramática, bueno, y el objetivo de una lengua en general es poderse facilitar la explicación y la descripción, ¿no? Mediante la lengua y no tener una finalidad normativa. Hay académicos que se quejan o que dicen que al final la lengua española es difícil que se extienda por el mundo, por ejemplo, porque parece que muchas veces persigue un objetivo normativo antes que explicativo o descriptivo, ¿no? Por ejemplo, se sabe que el inglés es una lengua práctica, ¿no? Si se ha extendido con tanta facilidad es porque es muy fácil, bueno, fácil de aprender para cualquier persona, ¿no? A lo mejor, pues, no sé, a lo mejor para un árabe le cuesta más, no lo sé. Pero sí es como Sí, la para un lengua árabe le más... costaría más, sí. Claro, pero es como la lengua Para más un sencilla europeo, para por todos. ejemplo, sí es relativamente fácil aprender inglés. Claro. Pero es la más fácil como para todos, ¿no? Por así decirlo. Un punto intermedio. Pero sin embargo, el español es como que se ha quedado estancado en este normativismo y se siguen sacando normas a día de hoy que lo único que hacen es dificultar el idioma, ¿no? ¿Vosotros creéis que es positivo que
haya un normativismo, pues por ejemplo, yo que sé, como los laísmos, leísmos o loísmos, ¿no? Que al final tú entiendes perfectamente una persona que hace laísmo, ¿no? La dije, por ejemplo, y tú lo entiendes perfectamente. Pero sin embargo hay un normativismo que provoca que a lo mejor esa persona que es laísta tenga miedo a la hora de expresarse por si lo está haciendo mal. Y eso, claro, no fomenta el lenguaje, no, al contrario, lo dificulta, ¿no? Tienes miedo a expresarte por miedo a comunicarte mal. ¿Vosotros qué pensáis acerca de este normativismo? ¿Debería reducirse? ¿Debería cambiar de alguna manera? ¿O No estoy de acuerdo contigo, pero porque creo que hay un... O sea, para empezar hablas de que el español se ha quedado estancado en el normativismo. Yo no lo creo así porque no creo que el inglés hubiese avanzado de una posición anterior que tuviese más normas de las que tiene ahora. O que a lo mejor, o sea, no es que a lo mejor tuviese más normas, sino que no ha sido una especie de imposición ese cambio, sino un cambio natural en todo caso. Entonces, yo hablaba de, porque claro, creo que hay como muchos, o sea, has tocado muchos puntos. Para empezar, hablamos de que el inglés, como es relativamente fácil, pues es la lengua que más se ha extendido y que, por ejemplo, antes yo leía en un artículo, perdón, un artículo de opinión, de que no se podía hablar de lengua global hasta que dos personas con lenguas totalmente distintas utilizasen una ajena a la suya para comunicarse entre ellos, ¿no? Como puede ser un árabe o un chino hablando inglés para poder entenderse. Entonces el inglés sí sería una lengua global, ¿no? Pero que el español no haya conseguido ese nivel no es por el hecho de que no ha sabido adaptarse o facilitarse de tal manera que pueda ser usado así, sino que el español, desde mi punto de vista en sí, es una lengua más compleja que el inglés. Al igual que, y yo te ponía el ejemplo, ¿no? Yo de Erasmus estuve en Polonia, pues el polaco es una lengua mucho más compleja que el español, en la que tienes que tener en consideración muchas más variables a la hora de hablar que a mí me resultan muy extrañas, ¿no? Allí, por ejemplo, si vas a decir cerveza, tienes que tener en cuenta si se la has pedido para ti, una persona, para dos o para cinco más, ¿no? Por ejemplo. Y aquí decimos cerveza o cervezas, ya está. Por eso yo no creo que ese normativismo esté mal, porque creo que es una parte del idioma que está ahí, que podrá cambiar, pero en ningún momento creo que nosotros hayamos cometido un error, por así decirlo, al no reducir las normas del lenguaje, porque creo que es algo intrínseco de la propia lengua. Al igual que el inglés tiene la suya, al igual que el polaco tiene la suya. Yo no podría decir en ningún momento que el polaco lo ha hecho mal, ha cometido un error por el hecho de que se ha complicado demasiado. No, el polaco era complicado y por eso nunca no ha competido con el inglés. Pero no porque el polaco lo haya hecho mal, sino porque el polaco era así. Esa es mi opinión. A ver, lo que primero tenemos que tener en cuenta es que una lengua no se globaliza por su facilidad. Quiero deciros, existe el Esperanto, que es una lengua pensada para que todo el mundo, para que sea accesible para todo el mundo, independientemente de cuál sea tu lengua madre, tu lengua primaria. Y no ha triunfado por un motivo, y es que es artificial y porque nadie lo habla. El motivo principal por el que tú aprendes una lengua es por las oportunidades que te brinda. Todos, yo supongo que en algún punto, o mucha gente, o si no habéis sido vosotros, conoceréis a alguien al que ha ido a una academia de inglés porque es que te va a servir en el futuro. ¿Por qué hablamos tanto del inglés? Porque el inglés, si miramos en los últimos 200 años de la humanidad, las dos grandes potencias han sido hablantes de inglés. Primero el Reino Unido y ahora Estados Unidos. Y de hecho eso se nota hasta incluso en el tipo de inglés que se enseña. A día de hoy se enseña un inglés mucho más americano, pero hace 50 años en España se enseñaba un inglés británico de manual. Y antes que el inglés se enseñaba el francés, porque era la lengua diplomática. Y antes que el francés, lo creáis o no, el español. Pero eso va por el poder de la propia nación y por las oportunidades que brinda. Luego, la normativización es algo que ocurre en todas. Y todas las lenguas tienen una cosa más difícil y otra cosa más fácil. Para nosotros, por ejemplo, el italiano es muy fácil, bueno, no muy fácil, pero relativamente fácil, porque es muy similar. Pero para un italiano aprender español es más complicado. Eso es lo que se llama en lingüística inteligibilidad. Es la capacidad de poder llegar a entenderte.
El inglés, una ventaja que juega a su favor es que es muy fácil para un europeo. ¿Por qué? Porque el inglés es un conglomerado de muchas lenguas diferentes. El inglés tiene influencias germánicas, tiene influencias del latín, tiene influencias romances y tiene influencias propias. Por lo tanto, sí que es relativamente fácil de que todos los hablantes europeos encuentren algún tipo de zona donde estén más a gusto. Nosotros, por ejemplo, para nosotros es muy fácil lo de los verbos, o para un inglés, por ejemplo, es muy complicado los verbos españoles porque hay muchísimos. Pero nosotros nos encontramos con los phrasal verbs y nos queremos dar contra la pared. Porque no lo llegamos a entender, porque es complicado. Entonces, eso es otra parte. Y después, en cuanto a la normativización, el inglés sí que estaba muy normativizado. Lo que pasa es que el inglés nunca ha tenido una institución como esta que regule de forma oficial y de forma imperante y de forma categórica la lengua. Sino que el inglés siempre se ha dejado un desarrollo mucho más natural. En español, sin embargo, siempre se ha priorizado, al igual que un poco como en el francés, la variante principal. En Francia se prioriza el francés que se habla en París, en la Île-de-France, que es en todo el medio de París, y aquí se prioriza el de Madrid, cuando no es necesariamente el más hablado. Me ha recordado a la época del colonialismo, ¿no? Cuando, claro, el idioma era un elemento de dominación, claro, ¿no? Al final, cuando terminó toda esta época de dominación y colonialismo, los idiomas dejaron de ser una herramienta de identidad del dominador sobre el dominado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del inglés, ¿no? Pues el inglés se usará, pero no se siente que dependa del Reino Unido, ¿no? Los americanos mucho menos sienten que dependen del Reino Unido en su idioma, ni mucho menos, ¿no? Al final escuchan a un inglés hablar e incluso se cachondean, ¿no? Porque les parece como demasiado fino. Pero sin embargo, la sensación que hay en el español no es así, ¿no? Se siente como que el español de España sigue imperando, sigue siendo dominador o sigue dominando sobre Hispanoamérica. Y esto a mucha gente que viendo que esto no cambia, le lleva a preguntarse si realmente no es una herramienta política, si realmente el idioma no se sigue utilizando como una herramienta política para imponer el valor español, por así decirlo, por encima del hispanoamericano. Y realmente si te paras a pensarlo, es que se siente así, ¿no? Se siente como que nosotros como que hablamos mejor español que ellos, de alguna manera, simplemente porque hay una institución, que es la RAE, que dice que así es, que nuestro español es el que vale y el de ellos es una especie de adaptación que no termina de conciliar con el español de España. Y no se debería buscar eso, pero realmente es la sensación que da. Y claro, te hace preguntarte si realmente no es por interés político. Pues seguramente es ese tema del imperialismo otra vez que vuelve a salir, pero es que ya te lo pongo más fácil. Miremos solo en un plano en España. Si tú sales, no sé, un andaluz sale a Madrid, todo el mundo se queda, qué raro, habla raro, habla diferente. Y muchas veces, incluso en una clase de lengua te pueden decir, no, eso no se dice así, o eso no se escribe así. Y eso es el punto en el que entra el conflicto, la normativización con el uso libre de la lengua. Si yo escribo valla de un obstáculo con Y, teóricamente está mal, pero yo soy un hablante nativo y si yo te digo había una valla en el camino escrito con Y, tú como hablante lo vas a entender perfectamente. Entonces, ahí en ese momento en el que el mensaje, porque al final recordemos que una lengua solo sirve para eso, para explicar algo, para decir algo, para enviar un mensaje de una persona a otra. Si ese mensaje llega, ese mensaje ha sido enviado con éxito, por lo tanto, el código, que es lo que se ha utilizado, también ha estado bien utilizado. Eso es al final la máxima.
El problema es que muchas veces en España, sobre todo, yo siempre he notado un excesivo confianza. Tratamos la normativización como si fuera la Biblia, como si fuera algo inmutable. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los cambios de los que me acuerdo es el 2014 o 2015, que la RAE decidió, de buenas a primeras, es que es muy curioso que los determinantes demostrativos como estos, aquellos, esos, Sí, sí. cuando son pronombres, ya no necesitan tilde. Y eso fue de un año a otro. Además, lo recuerdo porque estaba yo en primero de bachillerato y fue de un examen a otro de lengua. Literalmente. Y eso es confuso, porque eso no es un avance natural. Eso es la normativa por encima del uso natural. Entonces, yo, por ejemplo, lo que apoyo es que la RAE no debería de decir, a partir de ahora, si pones estos como pronombre sin tilde, está bien. Y lo puedes poner con tilde también porque no pasa nada. No, la RAE lo que tendría que decir es, oye, estamos viendo que la gente ya no está usando estos como pronombre con tilde. Vale, pues lo admitimos. Lo registramos. Eso es lo que tendría que ser la RAE. Un reflejo, no una máquina que te dice exactamente lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Pero con esto, eso y demás, pues seguramente no sea así, es mucho más sencillo. Pero por ejemplo, has dicho el ejemplo de vaya, dices, como el mensaje se ha transmitido de forma correcta y las dos personas han entendido lo que quería decir, ¿no? Entonces, como que ya está bien. Y sí, el mensaje se ha transmitido, la cuestión es que se ha transmitido y se ha permitido que sea así porque ha dado una casualidad, ¿no? O sea, ha dado la casualidad de que no ha dicho vaya y vaya en dos sentidos distintos en la misma frase y ha permitido que el que lo lee sepa en qué momento se está refiriendo a cada cosa. Incluso para el contexto se podría alcanzar, pero creo que no tendría mucho sentido decir a partir de ese momento. Imaginaos que, como tú has dicho, mucha gente empieza a utilizar valla con Y para referirse a las vallas. Aunque yo lo pudiese entender por el contexto, o sea, no sería mucho más útil en el contexto escrito tener dos palabras distintas, pese a que se parezcan, pero que yo pueda reconocer a simple golpe de vista, ¿no? Que están hablando de dos cosas diferentes. Mira, eso es un argumento muy importante cuando hablamos de dos palabras. En este caso estamos hablando, es que no quiero saltar con términos lingüísticos otra vez porque creo que es lo último que alguien quiere escuchar a estas horas. Pero esto es un caso de homonimia, de dos palabras que tienen significado diferente, que se escriben diferente, pero se pronuncian igual. El problema de esto es que esto es un resultado de la normativización del español a lo largo de los siglos. Recordemos que nuestra gramática tiene 500 años, es decir, ha llovido. Cuando se escribió, estábamos descubriendo América. Estaba Colón vivo y coleando. Entonces, estas son cosas que no tienen sentido desde el punto de vista de un usuario. Porque siempre tenemos que recordar que la lengua escrita es secundaria. La primera lengua es la oral, es la que estamos usando vosotros y yo. Esto es lo natural. Lo que hacemos nosotros es que nos damos cuenta que esto es efímero, que esto yo lo pronuncio y ahí se quedó. Y no podemos volver a eso. Si yo quiero volver a eso, tengo que escribirlo. Y para escribirlo tengo que tener unas normas, obviamente. Pero esas normas deben obedecer, en primer lugar, a la naturalidad original. A mí me chocó mucho cuando yo me fui de Erasmus a Finlandia. En Finlandia, los verbos son muy simples. Hay presente y pasado. No hay futuro, ni hay condicional. Todo eso, si tú pones en una frase un verbo en presente y la palabra mañana o dentro de 2 meses, ya entiendo que es futuro. El contexto es mucho más poderoso de lo que nos podemos llegar a imaginar. Y que yo ponga vaya con Y, que yo diferencie vaya con Y y vaya con ella, sí, es útil desde el punto de vista escrito porque lo leo de seguido. Pero realmente, si tú estás haciendo una lectura de verdad, que no estás simplemente mirando los caracteres, sino que estás entendiendo el mensaje, a ti que te pongan vaya con ella o vaya con Y, es indiferente. Porque tú, al leer esa frase, vas a tener totalmente... vas a entender el mensaje. La única situación en la que esto sí puede ser un problema es con las homonimias que son del mismo tipo de palabra. Que ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo, pero si vaya con Y no fuera un verbo, sino que fuera un nombre, sí que podría darse un problema. Porque ahí, en esa situación, la única diferencia es esa forma de escritura y el contexto. Que en una situación por oral... ejemplo, Sí, dime. las bayas, ¿no? Un fruto
podría darse ese caso perfectamente, que eso es otro caso de homonimia. Pero si yo te digo, las bayas estaban muy ricas, tú no te los estás imaginando con V, tú te lo estás imaginando con B. Claro. Si yo te digo, fui al campo y salté una valla y encontré en un árbol unas bayas, Sí. vaya día, te acabo de usar los tres en una misma frase y lo podría escribir todo igual y lo habrías entendido perfectamente. Él y yo hablábamos de la cantidad de palabras, ¿no? Él hablaba también de que, bueno, si quieres lo dices tú, ahora me matizas lo que sea, él decía que le parecía a lo mejor absurdo que dos personas hablando la misma lengua no se pudieran entender por cuestiones, por ejemplo, de vocabulario, ¿no? De que se utilicen unas palabras para referirse a unas cosas, incluso a lo mejor muy, no complejas, sino Hay un cultas exceso o de muy, cultismo, vaya, en mi opinión. exacto, de cultismos. Y entonces impedía la comunicación con otra persona. Yo entiendo que, claro, que eso pase es absurdo, sí, pero no creo que la solución esté en que haya menos cultismos, porque considero que normalmente el tener palabras para expresiones complejas no me parece algo negativo, sino al contrario, me parece una buena forma de resumir ideas complejas de una forma rápida, ¿no? Por ejemplo, le ponía un ejemplo tonto, ¿no? Pero que es algo que me llama a mí la atención, que por ejemplo el color que tiene el cielo cuando está atardeciendo y refleja en las nubes tiene un nombre, que es arrebol, ¿no? Entonces, si yo digo arrebol en una frase, digo que el color del cielo es arrebol, me estoy refiriendo a a ese color concreto. Y es un término que no se suele usar, que seguramente la gente que a lo mejor escuche esto, pues mucha gente a lo mejor no lo conoce porque yo no lo conocía. A mí no era algo que yo solía usar. Sin embargo, me parece que en lugar de decirte me gusta mucho el color del cielo en el atardecer cuando el sol se refleja en las nubes, te digo me gusta el color arrebol, pues gano tiempo, ¿no? También se dice que una lengua, no sé si me estoy Sí, equivocando, pero que una lengua avanzada no es aquella en la que transmite más con menos palabras, ¿no? sí, es economía del lenguaje, sí. La economía del lenguaje, exacto. Entonces yo creo que cuantas más palabras, que normalmente sí corresponden con cultismos, pero se asocian con expresiones complejas, más que ser un problema para el idioma o para la lengua, es un beneficio. Que yo pueda decir, este argumento es maniqueísta, para referirme que el argumento está haciendo una división entre blancos y negros o entre buenos y malos, sin considerar matices, pues me ahorra tiempo y cualquier persona que entienda la misma palabra que yo estoy usando, también le va a ahorrar tiempo, ¿no? Entonces, no sé desde tu punto de vista, Emilio, ¿qué opinas de estas cosas? ¿Crees que son beneficiosas? ¿Crees que al contrario, que sí tienen su perjuicio o que como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas? A ver, yo con el hecho de que haya esa palabra, de que existan palabras, términos más específicos, que sobre todo vienen de una historia de que yo me imagino, este adjetivo, que de hecho ya se me ha olvidado, perdóname, pero este adjetivo, yo me lo imagino a un artista pintando atardeceres, que en el siglo XIX era lo más normal. Sin embargo, a día de hoy, nosotros decimos, mira qué bonito está el cielo. O mira qué fotito del atardecer. Decimos, he sacado foto del atardecer y ya está. ¿Está mal que eso exista? No, ni muchísimo menos. Si ese uso sigue y se mantiene, que siga en el diccionario. Yo con lo que estoy en contra es con respecto a la denominación de cultismo y a la denominación de vulgarismo. Porque si nos paramos a pensar, decir que una cosa es un cultismo es estar dándole un matiz positivo y un vulgarismo es algo negativo. Y sin embargo, un vulgarismo puede ser mucho más económico a nivel del lenguaje, a nivel de expresar algo durante en menor tiempo que un cultismo o que la palabra normal. Y sin embargo se le llama ese vulgarismo porque, en teoría, y con lo que yo he visto hasta ahora en la RAE, porque viene de una clase social más baja, que eso es muy heavy. Que estemos hablando de clases sociales dentro del mismo diccionario. Pero bueno, eso es otro tema de la RAE. En resumen, es que si toda palabra que esté en el diccionario tiene que ser porque se utiliza y si está, perfecto. Si tú utilizas ese adjetivo conmigo que no lo conocía, pues yo te diré, ¿arre qué? Y tú me lo explicarás y ya está.
Y se quedará perfecto. Ajá. Y yo habré enriquecido mi léxico y tú me habrás explicado una cosa. Perfecto. Y la comunicación habría funcionado perfectamente. Ahora, si después resulta que no lo usamos y te lo encuentras tú, imaginemos de que pasan 200 años y es un investigador que se lo encuentra un día ese término cuando ya ni se utiliza y se lo dice a su amigo, cuando están viendo un atardecer, pues se van a quedar el amigo que qué. Y ahí es donde no es lógico que se utilice, pero mientras se utilice, adelante. Claro, pero es que a lo mejor es porque, claro, yo estoy como sesgado, ¿no? Seguramente. Pero a mí me cuesta aceptar que cosas que tenían un nombre se pierdan. O sea, si una, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Mi habitación es bastante grande y tiene la cama puesta en el lado derecho, a la derecha al entrar, por ejemplo, ¿no? Pues imagínate que ese tipo de habitación tiene un nombre. En plan, no es que se use mucho, pero a una habitación a la que tú entras y la cama está a la derecha y tiene unas dimensiones X, se la llama de tal manera. Claro. Me daría pena, entre comillas, el hecho de decir, ya, como no se usa, tengo que pararme a decir cómo es mi habitación, en lugar de utilizar una palabra que ya existía, o sea, no es una palabra que yo me estoy inventando, esa palabra ya existía para denominar exactamente esto, y como ya no se usa o ya no, o está en desuso, ya no tiene sentido usarla. Y digo, tendrá sentido usarla mientras haya algo a lo que nombrar así. Eso, o sea, yo te lo entiendo porque tú tienes una perspectiva algo más romántica con respecto a las palabras. Yo, por ejemplo, soy muy funcional. Si una palabra me Claro, tiene que sí, servir, si no, es justo lo si que tú has no, dicho, más no, no, romántica. no, si para mí una palabra que no vaya a transmitir un significado y un mensaje a mi receptor o a la persona con la que yo estoy hablando, para mí no tiene ningún valor. No tengo ese apego. Yo puedo entender que tú lo tengas, Ujú. pero yo lo que te digo es, porque un diccionario, que una palabra esté en un diccionario no te da permiso o te impide utilizar una palabra. Tú puedes seguir usando esa palabra si a ti te gusta. Y puede pasar perfectamente. Y que Ujú. la utilices a pesar de que sepas que no va a funcionar ningún mensaje porque es una palabra de hace 200 años. Imaginémonos. Perfectamente lo puedes seguir usando, sabiendo que vas a tener que aclararlo todo, pero quizás incluso solo con ese acto consigas que más gente utilice esa palabra y que acabe volviendo. Es lo bonito de las lenguas, que no es algo, o sea, una palabra no muere y ha muerto para siempre. Una palabra puede volver a resurgir. Me da mucha pena la cantidad de posibilidades que tiene la RAE y que no aproveche ninguna. O sea, por ejemplo, todas esas palabras, que muchas de ellas se acaban quedando en ediciones anteriores, como ha dicho Emilio anteriormente, ¿no? Se quedan en otras ediciones, pero no desaparecen. O sea, nunca van a desaparecer de la lengua. Simplemente pasan las ediciones y hay palabras que no se van renovando, pues porque simplemente se consideran que están en desuso, ¿no? Ahora, tengo bueno, mira, es que de hecho se podría hacer un diccionario de cultismos y vulgarismos para sacar de adjetivo, por así decirlo, el diccionario normal, ¿no? Pero es que tenemos la suerte de que existe internet, y como existe internet, es que ese diccionario nuevo de vulgarismos y cultismos no tiene ni por qué ser escrito, o sea, no tiene ni por qué imprimirse, ni por qué mandarse en editorial ni nada. Es que la misma RAE podría tener un montón de diccionarios diferentes, de diferentes tipos, online. Es que online, en su misma web. O publicarlo a través de publicitarlo, perdón, a través de diferentes periódicos o lo que sea. Y la gente lo agradecería porque al final, cuanto más se simplifique, o sea, la cantidad de palabras que existen que se van quedando en el pasado porque simplemente pasan las editoriales, o sea, pasan las ediciones, perdón, y se van quedando en el olvido. Y es una pena, realmente me parece una pena, pero como no son necesarias, tampoco tienen por qué estar en las ediciones más recientes, ¿no? Pero sí se le puede dar otras Ujú. posibilidades. Y la red tiene dinero para hacerlo. Y además que tiene internet, que es maravilloso y no tiene ni por qué imprimirlo. Y además, otra opción, bueno, otra opción, no, otra pega que pondría yo, que quería decirla antes, pero se me había olvidado, es un organismo para la RAE, que son 46 personas al final, 46 personas con su edad,
que decidan qué palabras se puedan introducir o sacar del diccionario, ¿no? Introducir nuevas palabras, pues que esto ya lo he dicho antes, pero sin embargo, qué palabras están en desuso. Por ejemplo, lo de Walmart, ¿no? Que no se saca el diccionario muchas veces, pues porque necesitan mucho tiempo para cada edición, porque son 46 personas con su edad que tienen que decidir qué palabras se sacan o qué palabras se introducen en las nuevas ediciones. Y realmente es ese secretismo el que provoca la lentitud de la RAE, ¿no? Que podría gestionar muchísimo mejor su tarea. No sé, no tengo tampoco, a lo mejor me equivoco simplemente y no es posible, pero vamos. El organismo de creación de nuevas palabras, eso sí que no es mío, lo he leído en más de un sitio. Y este segundo de un organismo que retirara palabras o que estudiara cuáles podrían retirarse o si alguna antigua podría volver, es que me parecerían organismos clave porque facilitarían mucho la tarea. Sí, pero a la RAE siempre se le acusa. Eso siempre es que no hay recursos. Es decir, tenemos un diccionario y ya está. Eso es lo que hace la RAE. Y después el que hemos hablado ya de americanismo, por quedar bien. Pero, por ejemplo, una cosa que a mí me ha pasado mucho, e incluso ya en mis estudios normales de eso y bachillerato, de que si necesitas encontrar un sinónimo a una palabra porque la acabas de poner en la frase anterior, ¿qué hacemos? No nos vamos a un diccionario de la RAE, nos Es vamos a verdad. Word Reference. Es verdad, no Sí, existen sinónimos dentro de exacto. un diccionario. O yo me acuerdo antes de Internet, tenía un diccionario de sinónimo y antónimo en mi casa y cuando ya empecé a usar más Internet tal, cubrí Word Reference, dije, mira, esto me da lo que la RAE no me da. Y es un sitio web gratuito que está ahí. Y otra cosa, por ejemplo, que es una cosa que ni siquiera existe en español, en el tesauro, te salen todos los sinónimos y antónimos que pueda tener esa palabra. Y eso es algo que en inglés está súper extendido, hasta el punto de que prácticamente todas las, tanto Cambridge como Oxford, como Merriam-Webster, que es una organización lingüística de Estados Unidos, tienen todas su propio tesauro, algunas gratuitos, otros de pago, pero bueno, existe. Sin embargo, en España es algo que ni siquiera se conoce. Si miráis el rojo de pasapalabra, es otro ejemplo de los tipos de palabras que puede llegar a haber en el diccionario que nos quedamos, eso existe. Yo por curiosidad te quería preguntar qué proceso puede llevar a que una palabra, pero a lo mejor no un verbo, ¿no? Que a lo mejor es algo que a lo mejor más que se puede sustituir o algo así, sino palabras que designan cosas dejen de usarse, porque suponiendo que aquello que designa siga existiendo. Porque me resulta curioso eso, ¿no? O sea, me extraña y tengo curiosidad. Sí, a ver, una palabra no debemos de entender como una palabra como algo que tiene un inicio y un fin. Una palabra, a ver, normalmente tiene un inicio, lo que pasa es que hay que ponerse a rastrear y podemos hablar de que viene del indoeuropeo que hablaban los que migraron desde la India en la prehistoria y que lo adquirieron en torno a Persia, a saber de dónde viene. Eso es etimología y es muy complicado. Pero una palabra, lo que suele pasar, a menos que designe una realidad muy específica, es decir, por ejemplo, si yo os hablo de... ahora, por ejemplo, estamos en... Mira, un ejemplo hoy que se me ha venido a la cabeza es el metrónomo. No sé si sabéis lo que es el metrónomo. Es este instrumento que se ha utilizado siempre en los músicos, que es como un péndulo para marcar los ritmos. Entonces, ese instrumento ya está cayendo en desuso porque a día de hoy lo único que tienes que hacer es meterte en YouTube con tu móvil, poner metrónomo, poner el ritmo al que tú quieres, los pulsos por minuto que tú quieres y olvidarte. Y no tienes que estar mirando. Pues por lo tanto, la palabra metrónomo probablemente desaparezca. Pero porque designa una realidad muy específica. Si tenemos una realidad más general, lo más probable es que esa palabra pierda valor para designar esa realidad con respecto a otra. Es decir, que entre otra y le coma el terreno. Y se utilice esa nueva palabra para designar esa realidad. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con es decir, que se utilizaba bastante antes, o el o sea, y ahora decimos en plan. ¿Es la misma realidad? Sí, porque es una coletilla, es algo que utilizamos para desarrollar. Sin embargo, se ha reemplazado
desplazado. ¿Eso significa que va a desaparecer el océano? No, no necesariamente. O es decir, probablemente se mantengan ahí e incluso pueden cobrar un nuevo significado. Que es lo curioso de todo esto, que una palabra puede ser desplazada de su significado original y cobrar uno nuevo después. Y volver a tener esa popularidad de antes, pero para definirse como una cosa totalmente diferente. Eso, por ejemplo, pasa con una serie de Netflix que se llama no me acuerdo, es La historia de las palabrotas, creo que es. Es una serie acerca de la etimología de los insultos en inglés. Y pasa con fuck, por ejemplo, que en el inglés antiguo se usaba para algo bastante diferente. Era el derecho de un señor de un señor feudal a tener sexo con una mujer que se casara en la No, primera noche. Eso es algo que existía. Sí, esto es la parte de humanidades. Voy a intentar no ser pesado. Pero eso existía y ha acabado en eso. Y ha acabado en este insulto que conocemos y esta palabra. Pues así van mucho. mira, leyendo ahora el chat el tema del lenguaje inclusivo. ¿Vosotros qué pensáis del lenguaje inclusivo y que se quiere introducir, pero bueno, la RAE no quiere y tal? Bueno, ¿qué pensáis vosotros de eso, del vocabulario inclusivo? A mí me resulta curioso porque si hablamos, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Que la RAE debería adaptarse a lo que se habla, el lenguaje inclusivo me parece como una imposición que no viene desde la RAE, porque más que surgir de una forma natural, ¿no? Parece que surgió a partir de como de una especie de imposición. Digo imposición entre comillas, ¿vale? Las comillas no las veis, pero por el hecho de que en lugar de empezar yo a escuchar a gente utilizarlo, ¿no? Y que de ahí fuera calando el mensaje o que me lo explicaran en plan de, bueno, yo, o sea, que escuchara a alguien hablando así, me explicara por qué y yo decidiese seguirlo, parece que más bien se dijo a partir de ahora o esta es como la forma buena, la forma correcta de dirigirse hacia el conjunto de personas para no hablar de un género o de otro. Y claro, desde ese punto de vista a mí no me llega el mensaje, o sea, no me parece algo natural, me parece algo que surge, eso, como un impuesto también. Entonces, a partir de ahora, hablar así. Incluso tú no te sale de forma natural hablar así por escuchar a gente hablar así, sino hablas así como forzándote a ti mismo porque tienes en tu cabeza, o sea, tú conoces ciertas cosas o tienes ciertas ideas y a partir de ahí te comportas según esas ideas, ¿no? Pero me parece como una imposición sobre una imposición. Le están diciendo a la RAE que haga algo, que la RAE que se dedica a no cambiar cosas, eh, no, pues claro que no va a hacerlo. O sea, si ya le cuesta adaptar aquello que surge de forma natural, pues no creo que quiera adaptarse a algo que ha surgido de una forma, por así decirlo, artificial. Hombre, pero es que es impuesto y encima que son, o sea, nada más que el hecho de tener que cambiar todo el vocabulario y tener en cuenta cada una de las palabras, teniendo en cuenta que son 46 personas y 44 de ellos son ancianos. O sea, tú imagínate tener que debatir sobre cada una de las palabras del diccionario para ver si le ponen un lenguaje inclusivo, si no, si pega o no pega. Imagínate el debate, es horrible. Ellos solos de por sí no pueden, más allá de que eh, sea un tema de actualidad o que sea una imposición social de una parte sobre otra parte y sobre la RAE además. Más allá de eso, es que la RAE no tiene herramientas ahora mismo para enfrentarse a a un cambio tan grande. Sí, y además el principal problema del lenguaje inclusivo es que es un cambio que no es totalmente natural en la manera en la que lo venimos viendo los cambios naturales de la lengua a lo largo de la historia, sino que es un cambio, no digo artificial, porque no puedes cambiar algo, o sea, la lengua es totalmente natural, no podemos cambiar nada que no sea natural, pero sí que es es concienzudo. Y yo en mi caso, una cosa que siempre nos han enseñado mucho en traducción es la sonoridad. El español tiene una sonoridad y tiene que sonar de una cierta manera. Y a mí el lenguaje inclusivo sí que me corta mucho esa sonoridad. Decir, por ejemplo, une persone, yo no tengo ningún problema con que alguien venga y me diga une persone, me parece muy bien, es tu forma de hablar y tienes todo el derecho del mundo a utilizarla. Pero sí que resulta en el problema de que no es
no resulta natural, porque no es un cambio que viene a partir de una idea, que es a partir de las ideas de la revolución de las ideas de género y demás, que me parecen perfectas, yo ahí no me meto. Pero, claro, es un cambio tan radical que afecta tanto a una lengua de romance como la nuestra, que sí que tiene esa división, porque, por ejemplo, en inglés es una lengua, es una lengua que en su mayor parte es de género neutro. Si hablas you, es tú, él, tú, ella, y da lo mismo. Y solo hay este cambio de, de he and she, ¿no? De él y ella, pero que en muchos casos se resuelve con they, con ellos, y sigue para adelante, y en general pues funciona más o menos bien. El problema es que el español es un idioma que se basa muchísimo en los géneros. Todo tiene un género, y aún cosas peores puede ser el alemán, que también encima tiene género neutro. Que en alemán, por ejemplo, pues se recurre al género neutro y pues no pasa nada. En español no, en español tenemos que designarlo todo. Yo en mi caso, por ejemplo, yo no suelo aplicar personalmente el lenguaje inclusivo, sino que simplemente si hay más mujeres que hombres, hablo en femenino genérico, y si hay más hombres que mujeres, hablo en masculino genérico. Si no tengo ni idea, priorizo mi género, que es el masculino, y ya está. Si una mujer tiene dudas sobre una audiencia y habla en femenino genérico, me parece perfecto. Y me dice aquí que la secreta, que es malsonante, es una forma que no suena natural en los estándares fonéticos del español, porque las palabras terminadas en E en español son pocas. Y sobre todo un artículo, como es une, nos choca mucho porque estamos acostumbrados mucho a uno y a una. Entonces, no termina de, al menos a mí, de sonarme todo lo sonoro que debería un cambio totalmente natural. Pero lo dicho, esto no es cuestión de que sea malsonante o no, es cuestión de que quieras usarlo o no, y cada uno está en su derecho de usarlo. Claro. Además, es que sería casi como reaprender el idioma otra vez, ¿sabes? Sí, y además también lleva un punto, siguiendo un poquito antes, que se me acaba de venir a la cabeza con el tema de la sonoridad. Añadirle una E a todos los calificativos de género, lo que sí que lleva un problema es de uso excesivo de las Es. Porque recordemos que el español como base, la base del español son las vocales, y después añadimos consonantes que unen todo. Pero la clave de esta cadena que hacemos con las palabras son las vocales. Si utilizamos mucho más la misma vocal, la E, por ejemplo, sí que se puede dar problemas de sonoridad. Ahora que cada uno ya, pues, un problema de sonoridad no es el fin del mundo, nadie se ha muerto por un problema de sonoridad. Si algo así se aceptara, pues entonces ya sería una guerra campal, vaya, prácticamente, entre personas que decidieran utilizar ese lenguaje inclusivo y otras que no, y a la hora de comunicarse y escribir. Y, Sí, pero eso, forzar el lenguaje inclusivo sería como convertirte en la nueva RAE. claro, Quiero decir, estarías forzando otra vez un cambio que tiene que ser de manera natural. Es decir, yo, como hablante, tengo que aceptar el lenguaje inclusivo. Y el que quiera aceptarlo está en su derecho, pero el que no quiera aceptarlo también está en su derecho. Y al final se asentará el más usado. Es así, las lenguas son así de democráticas. Al final se asentará. Si se queda un perfecto 50-50, que yo creo que no se ha dado nunca, pero imaginémonos que se queda un perfecto 50-50, pues durará el tiempo que dure ese 50-50, esa división absoluta, pero en algún punto una variante u otra ganará. algo investigando también de la RAE, que me ha llamado la atención, es que yo creía, o sea, yo pensaba que la RAE era más apoyada por gobiernos de derecha que de izquierda por el hecho de ser tan conservadora, ¿no? En su idea. Y claro, pues no, o sea, todo lo contrario, ¿no? Son los gobiernos de izquierda, o el PSOE, porque no ha habido otro gobierno de izquierda, los que apuestan mucho más por la RAE, ¿no? Y los que le ponen mucha más... Los que insisten en las subvenciones, ¿no? Pero de forma abismal, además. No es que solamente lo dupliquen, es que casi duplican, le triplican, perdón, la inversión en la RAE. Y me parece un poco, no sé si contradictorio, pero me llama la atención además porque, claro, la RAE en 1993 se separó del ámbito público, creando la fundación que hoy en día se conoce para dotarse de fondos privados, ¿no? Y además se hizo con la idea, con la finalidad de evitar una creación de un instituto público de... O sea, de un instituto estatal de lingüística
donde se incluyeran otros nacionalismos, ¿no? Como un organismo dentro de la RAE. Entonces la misma RAE se quiso separar de los nacionalismos, de la lengua, de las distintas lenguas que existen en España. Claro, que actualmente, por ejemplo, con Podemos en el poder, que no quiero meterme tampoco mucho en temas políticos, pero sin embargo me llama la atención que actualmente con Podemos en el poder, que se esté financiando una institución que precisamente reniega de los idiomas nacionalistas de España. O sea, me llama muchísimo la atención. A mí también me parece curioso. O sea, no lo entiendo. La verdad es que no lo entiendo para nada. A ver, yo es que dentro de, o sea, dentro de cómo figuro yo los partidos, que yo me niego a hablar de izquierda y derecha, lo siento, pero conservadores y progresistas. Siempre el progresista yo creo que tiene como más interés en, al menos como más intención de invertir en lo público, y normalmente el conservador siempre tiende a más al sector privado. Entonces, es como yo siempre lo veo, por lo tanto tampoco me extraña excesivamente cuando un gobierno progresista aumenta la inversión en organismos públicos. Y bueno, en este caso es que también creo que puede llegar a considerarse cultura, que es algo que el PSOE y no sé hasta qué punto Podemos, pero sé que el PSOE siempre se ha involucrado a apoyar más a la cultura, por lo tanto. Es que yo creo No sé. sinceramente que ni siquiera se acuerdan de la intención con la que hizo la Fundación La RAE, la verdad. Yo creo que ni siquiera se acuerdan, y simplemente por el hecho de aparentar que, claro, que apoyan la educación y todo eso, pues suben la subvención y ya está. Muchas veces, incluso si se lo preguntas a Sánchez, a lo mejor se queda con cara de tonto y ni siquiera se sabe de lo que está haciendo. Sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, Es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, la red la podríamos considerar cultura, pero al mismo tiempo yo creo que entre la población más joven, ¿no? O joven adulta y demás, no tiene muy buena imagen. Entonces sería como, yo qué sé, una navaja, sí, un arma de doble filo. Porque mientras que yo la apoyo porque es algo público, porque me da ese, porque es verdad que tiene ese aire, por otro lado, es una figura de autoridad que está haciendo cosas de forma arbitraria y eso tampoco se ve muy bien. Es curioso, cuanto menos, es lo que yo quería aportar. Sí, yo ya un poco, o sea, en esta línea no tengo mucho más que aportar. Ya si queréis, sí que podemos comentar el caso de cómo se regula el lenguaje y cómo se vive esto en el caso del idioma inglés, bueno, por sí, si para queréis. finalizar podemos tratarlo Pero un poco, sí. Me interesa, sí. entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay que partir de la base de que no hay un idioma oficial, y que en Inglaterra, que ojo, no Reino Unido, sino Inglaterra sí es el idioma oficial de la corona, pero no hay ningún tipo de organismo. Entonces, ¿quiénes regulan el lenguaje? Pues el lenguaje se deja un poco al libre albedrío, es decir, cada uno que haga lo que quiera, porque el inglés es una lengua muy plástica. Ya hemos hablado antes de los phrasals y de cómo muchas palabras tienen muchísimas posibilidades. Entonces, ¿quién lleva, cómo se lleva el estándar culto, ¿no? El estándar más, el registro formal, que diríamos? Pues eso muchas veces lo llevan las universidades, los propios departamentos de lingüística de las grandes universidades, como bueno, los departamentos más que de lingüística de inglés, pues de Oxford, de Cambridge, y todos estos son las que sacan los diferentes diccionarios y las diferentes propuestas de enseñar el inglés como lengua extranjera, al igual que lo saca Cambridge con sus exámenes, que lo saca Oxford, que lo saca Trinity, que lo saca TOEFL en el caso de Estados Unidos. Entonces, si miráis y comparamos un poquito, podemos comparar casi como que la RAE ejerce casi como un monopolio, si lo queréis poner así, y hablamos un poquito en términos económicos, que es más fácil quizá de entender. Mientras que en lo que sería el mercado inglés, entre comillas, lo que tenemos es muchísima competitividad, porque al final donde se hace esta innovación lingüística es en los departamentos donde se investiga, que es a lo que iba yo antes en las investigaciones aquí en España, en un departamento de lingüística de la Universidad Complutense, la Universidad Carlos III, de la universidad donde sea.
no tiene tanta relevancia como sí que lo puede tener en una universidad anglosajona o estadounidense o australiana, si nos ponemos, porque precisamente ahí se permite mucho más el dinamismo. Y al final muchas de las propias universidades tienen lo que llamamos guías de estilo, que cada universidad se rige por la suya, y lo que se da es un ambiente muy variado y bastante enriquecido de cómo se lleva a cabo y cómo se puede desarrollar el lenguaje culto, que no es una única manera, sino que hay muchas, y dependiendo del contexto en el que estés. Se da margen, obviamente, si yo soy de una universidad estadounidense y voy a Inglaterra, pues me van a dar un poquito de margen porque no estoy familiarizado quizá con esa guía de estilo y con esa forma de comunicarse y con las normas precisas, pero el mensaje se emite al final. Y además es una forma muy buena de conseguir ingresos para las universidades, que bueno, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos son privadas, pero por ejemplo en Escocia no, en Irlanda tampoco. Y así se puede subvencionar mucho los departamentos propios de lingüística y de inglés, precisamente a partir de la edición y de la venta de diccionarios. Por ejemplo, fonéticamente también, yo sé, el chino. Bueno, el chino no es fácil, ¿eh? El japonés no lo sé. Pero iba a decir. El japonés es que depende. El japonés, sobre todo, creo que es escrito. No sé japonés, ¿vale? O sea, sé de compañeros que han dado clases de japonés y demás. Y hasta donde sé es más escrito, sobre todo con los kanji. El chino sí que es súper complicado, porque además, Sí, sí. os digo un spoiler que quizá no sabíais: no existe una cosa llamada chino, existen 8 dialectos de chino que se entienden entre sí, pero no hay chino como tal. El Pues más no se hablado es el entienden entre sí, mandarín. ¿eh? Un chino que hable cantonés no se entiende con un mandarín. Son completamente diferentes. No se entiende, creo que recordar que no se entiende por escrito, pero hablado sí. Pero existe un cierto punto de lo que os he dicho antes, de mutua inteligibilidad. Es decir, hay un punto, quizá yo lo compararía con la situación español-portugués, que es algo con lo que estamos todos familiarizados. Un portugués entiende perfectamente a un español, pero a un español le cuesta entender a un portugués, pues, pero como si todos fuéramos portugueses entendiendo en español. Es decir, hay puntos en que, sobre todo a través del contexto, que es el arma más poderosa a la hora de hablar un idioma, te permite entender. Sí que sé que hay ligeras variaciones de pronunciación, pero hasta donde yo sé no son excesivas. Entonces siempre puedes llegar a acabar entendiéndolo. Ujú. Pero tampoco soy experto en chino. No vayáis por ahí diciendo lo que yo acabo de decir, porque igual estoy equivocado. El chino es muy complicado, sobre todo porque el sonido que para nosotros es lo que sea una S, pues para ellos, fonéticamente, hay como ocho formas de decir la S, ¿sabes? Realmente, para un español llega a ser absurdo, la verdad. No, yo me gustaría decir una frase a modo de conclusión que dice Montserrat Albert, que es coeditora de El Dardo en la Academia, que se pregunta básicamente que cómo es posible que una institución normalizadora semipública pueda, con una producción lingüística menor de lo que aparenta y apenas actualizada, o sea, y menos actualizada de lo que se le exige, haber llegado a ejercer una influencia social sostenida sobre los hablantes de español de ambos lados del Atlántico. O sea, me encanta esa pregunta porque realmente es increíble Da y para investigación de años. O sea, si alguien tiene alguna tesis doctoral que hacer, ahí tiene tema. sí, sí, completamente, porque es increíble. Me parece que resume en una pregunta todo lo que hemos intentado tratar en este stream. A mí lo que me lleva a pensar es que algo están haciendo bien, porque incluso pareciendo que la cagan tanto, no. Sí, en el aspecto lingüístico quizás no lo hacen tan bien, pero en el aspecto de mantenerse y de su notoriedad sí que lo hacen bien. Exacto, a lo mejor son como esa persona que se da mucho, o sea, como el que dice saber mucho, ¿no? Sí, el que Y se todo da el mundo aires se lo cree. que se lo cree hasta él mismo, entonces todo el mundo le Exacto. cree, pero en realidad sí. Nos dicen por el chat que fonéticamente el japonés es bastante fácil. Pues lo creeremos. Dice que tiene los mismos sonidos que el español. Un placer tenerte a ti, Emilio. Muchas gracias por invitarme. Yo Nuestro encantado, moderador, además. efectivamente. La verdad es que está muy bien y muy interesante todo. Y a mí me aclara muchas cosas, así que personalmente te doy las gracias. Nada, hablar de la RAE a mí siempre me trae mucha alegría, sobre todo cuando es para criticarla. Soy así. Nada, que muchas gracias a todos por estar aquí esta noche.
Sí, muchas gracias por acompañarnos.